La besé entonces una segunda vez, estrechando contra mi corazón el azul centelleante y dorado del gran canal y los pájaros acoplados, símbolos de muerte y de resurrección. Y por segunda vez, en lugar de devolverme mi beso, se apartó con esa especie de terquedad instintiva y nefasta de los animales que olfatean la muerte. Este presentimiento de que Albertín parecía expresar también me ganó a mí y me llenó de un temor tan angustioso que, cuando hubo llegado a la puerta, no tuve valor para dejarla irse y volví a llamarla. Albertín, le dije, no tengo nada de sueño. Si tampoco usted tiene ganas de dormir, podría quedarse un poco más, si quiere, pero no insisto, y sobre todo no quiero cansarla. Me parecía que se hubiera podido conseguir que se desnudase y tenerla en su camisón blanco, con el que parecía más rosa, más cálida, con el que excitaba más mis sentidos, la reconciliación habría sido más completa. Pero vacilé un instante, porque el borde azul de la robe de chambre añadía a su rostro una belleza, una iluminación, un cielo sin los cuales me hubiese parecido más dura. Volvió muy despacio. Me dijo con mucha dulzura y siempre con el mismo rostro abatido y triste: «Puedo quedarme todo lo que usted quiera, no tengo sueño». Su respuesta me calmó porque, mientras ella estuviese allí, me daba cuenta de que yo podía pensar en el futuro. Y esa respuesta también ocultaba amistad, obediencia, pero de cierta naturaleza que me parecía tener por límite aquel secreto que sentía detrás de su mirada triste, de sus maneras cambiadas, mitad a pesar suyo, mitad probablemente para armonizarlas de antemano con algo para mí desconocido. Me pareció de todos modos que bastaría tenerla toda de blanco, con el cuello desnudo delante de mí, como la había visto en Balbec en su cama, para darme la suficiente audacia y se viera obligada a ceder. Ya que es usted tan gentil como para quedarse un rato a consolarme, debería quitarse el vestido. Es demasiado caliente, demasiado rígido. No me atrevo a acercarme para no arrugar esa hermosa tela. Y entre nosotros están esos pájaros fatídicos. Desvístase, querida. No sería cómodo quitármelo aquí. Ya me desvestiré más tarde en mi cuarto. Entonces, ¿no quiere por lo menos sentarse en mi cama? Claro que sí, pero se quedó un poco lejos, cerca de mis pies. Charlamos. De pronto oímos la cadencia regular de una llamada lastimera. Eran las palomas que empezaban a zurear. Eso significa que ya es de día, dijo Albertín, y frunciendo casi el entrecejo, como si, viviendo en mi casa, se perdiese los placeres de la estación buena, debe de haber empezado la primavera para que hayan vuelto las palomas. La similitud entre el zureo y el canto del gallo era tan profunda y tan oscura como en el septeto de Vinteuil la semejanza entre el tema del adagio, construido sobre el mismo tema clave que el primer trozo y el último, pero tan transformado por las diferencias de tonalidad, de medida, etc., que si el público profano abre una obra sobre Vinteuil, queda asombrado al ver que los tres están construidos sobre las mismas cuatro notas que, además, puede tocar con un dedo en el piano sin repetir ninguno de los tres trozos. De igual modo, aquel melancólico trozo ejecutado por las palomas era una especie de canto del gallo en menor, que no se elevaba hacia el cielo ni subía verticalmente, sino, regular como el rebuzno de un asno envuelto de dulzura, iba de una paloma a otra sobre una misma línea horizontal y nunca se enderezaba ni mudaba su queja lateral en aquella gozosa llamada que había lanzado tantas veces el allegro de la introducción y el final. Sé que entonces pronuncié la palabra muerte como si Albertín fuese a morir. Parece que los acontecimientos sean más vastos que el momento en que ocurren y en el que no pueden caber por completo. Cierto que se desbordan sobre el futuro gracias a la memoria que guardamos de ellos, pero también exigen un lugar en el tiempo que los precede. Se dirá desde luego que entonces no los vemos tal como terminarán siendo, pero ¿no se ha modificado también en el recuerdo? Cuando vi que por sí misma no me bastaba, comprendiendo que todo aquello era tiempo perdido y que sólo a partir del verso empezarían los minutos calmantes y verdaderos, le dije: «Buenas noches, es demasiado tarde», porque eso la haría besarme, y luego continuaríamos. Pero después de haberme dicho buenas noches, trate de dormir bien, exactamente como las dos primeras veces,
se limitó a un beso en la mejilla. Esta vez no me atreví a llamarla, pero mi corazón latía con tal fuerza que no pude acostarme de nuevo. Como un pájaro que va de un extremo a otro de la jaula, pasaba sin detenerme de la inquietud de que Albertín pudiera marcharse a una calma relativa. Esa calma la producía el razonamiento que yo volvía a empezar varias veces por minuto. En todo caso no puede irse sin avisarme. No me ha dicho en absoluto que se marcharía, y casi me calmaba. Pero enseguida volvía a decirme, ¿y si mañana, pese a todo, me encontrase con que se ha ido? Mi misma inquietud ha de tener algún fundamento. ¿Por qué no me ha besado? Entonces mi corazón sufría de una manera horrible. Luego se apaciguaba un poco por el razonamiento que volvía a hacerme, pero acababa doliéndome la cabeza de lo incesante y monótono que era aquel vaivén de mi pensamiento. Hay ciertos estados morales y de manera señalada la inquietud que, al presentarnos solo dos alternativas, tiene algo tan atrozmente limitado como un simple sufrimiento físico. Rehacía continuamente el razonamiento que daba razón a mi inquietud y en el que se la quitaba y me tranquilizaba, en un espacio tan exiguo como el enfermo que palpa sin parar, con un movimiento interno, el órgano que le hace sufrir. Se aleja un instante del punto doloroso para volver a él al instante siguiente. De pronto, en el silencio de la noche, me sorprendió un ruido que aparecía en apariencia insignificante, pero que me llenó de terror, el ruido de la ventana de Albertín que se abría con violencia. Cuando ya no oía nada, me pregunté por qué me había causado tanto miedo aquel ruido. En sí mismo no tenía nada de extraordinario, pero yo le daba probablemente dos significados que me aterrorizaban en igual medida. En primer lugar, dado mi temor a las corrientes de aire, era una convención de nuestra vida común que nunca se abriesen las ventanas de noche. Se le había explicado a Albertín cuando vino a vivir a casa, y aunque estuviese convencida de que era de mi parte una manía, y además malsana, me había prometido no infringir nunca esa prohibición. Y era tan temerosa con todas las cosas que sabía que yo deseaba, incluso aunque las criticase, que estaba seguro de que se hubiera dormido en medio del olor de un fuego de chimenea antes que abrir su ventana, de la misma manera que por la mañana no hubiera hecho despertarme ni para el acontecimiento más importante. No era más que una de las pequeñas convenciones de nuestra vida, pero desde el momento en que la violaba sin haber hablado conmigo, no quería decir que ya no le importaba ninguna, que también las violaría todas. Por otro lado, aquel ruido había sido violento, casi grosero, como si hubiera abierto roja de ira y diciendo, esta vida me ahoga, lo siento, necesito aire. No me dije exactamente todo eso, pero seguí pensando en aquel ruido de la ventana que Albertín había abierto como en un presagio más misterioso y más fúnebre que un grito de lechuza. Presa de una agitación como quizá no la había sentido desde la noche de Combray en que Swann cenó en casa. Estuve toda la noche andando por el pasillo, esperando, con el ruido que hacía, llamar la atención de Albertín, que se habría compadecido de mí y me llamaría. Pero de su cuarto no oí venir ningún ruido. En Combray había pedido a mi madre que viniera, pero con mi madre solo tenía su cólera. Sabía que no disminuiría su cariño expresándole el mío. Por eso tardé en llamar a Albertín. Poco a poco fui dándome cuenta de que era demasiado tarde. Ella debía de estar durmiendo hacía rato. Volví a acostarme. Al día siguiente, nada más despertarme, como nunca venía nadie a mi cuarto, pasara lo que pasase sin que yo hubiera llamado, llamé a François y al mismo tiempo pensé, hablaré con Albertín de un yate que quiero encargarle. Al coger mis cartas le dije a François sin mirarla, dentro de un momento tendré algo que decirle a Mademoiselle Albertín. ¿Se ha levantado ya? Sí, se ha levantado temprano. Sentí alzarse en mí como una ráfaga de viento mil inquietudes que no conseguía mantener en suspenso en mi pecho. Su tumulto era tan grande que me faltaba la respiración, como en una tempestad. Ah, pero ¿dónde está ahora? Debe estar en su cuarto. Ah, bien, la veré enseguida. Respiré, estaba allí, mi agitación se calmó. Albertín seguía estando allí, casi me resultaba indiferente que estuviese. Por otra parte, ¿no había sido absurdo suponer que habría podido no estar?
Volví a dormirme, mas a pesar de la certeza de que no me dejaría, con un sueño ligero y con una ligereza solo referida a ella, porque los ruidos que solo podían relacionarse con trabajos en el patio, aunque dormido los oyese vagamente, me dejaban tranquilo, mientras que la más ligera vibración que viniese de su cuarto cuando salía o cuando volvía sin ruido pulsando apenas el timbre, me hacía sobresaltarme, me recorría todo el cuerpo, me dejaba con el corazón palpitante, aunque lo hubiera oído en un sopor profundo, del mismo modo que mi abuela, en los últimos días que precedieron a su muerte, cuando ya estaba sumida en una inmovilidad que nada podía turbar y que los médicos llamaban coma, según me dijeron, se ponía a temblar un instante como una hoja cuando oía los 3 toques de campanilla con que yo solía llamar a François, y que, por más ligeros que fueran, aquella semana, para no turbar el silencio de la cámara mortuoria, nadie, aseguraba François, podía confundir, debido a una manera que yo tenía y que yo mismo ignoraba de pulsar el timbre, con los campanillazos de nadie más. ¿Había entrado yo también en agonía? ¿Era aquello la cercanía de la muerte? Ese día y el siguiente salimos juntos, pues Albertín no quería salir más con André. Ni siquiera le hablé del yate. Aquellos paseos me habían calmado por completo. Pero ella, por la noche, había seguido besándome de aquella manera nueva, de suerte que estaba furioso. No podía ver en ello otra cosa que una forma de demostrarme que estaba enfadada, lo cual me parecía demasiado ridículo después de las atenciones que yo no cesaba de hacerle. Por eso, como ya no tenía siquiera las satisfacciones carnales que me interesaban, como la encontraba fea en su mal humor, sentí con mayor viveza la privación de todas las mujeres y de los viajes cuyo deseo despertaban en mí aquellos primeros días de buen tiempo. Gracias sin duda al recuerdo disperso de citas olvidadas que, colegial aún, había tenido con mujeres bajo el follaje ya espeso, esa región de la primavera en que el viaje de nuestra morada errante a través de las estaciones acababa desde hacía 3 días de detenerlo bajo un cielo clemente y cuyas rutas huían en su totalidad hacia almuerzos en el campo, excursiones en barca, partidas de placer, me parecía el país de las mujeres igual que el de los árboles, y en el que el placer por todas partes ofrecido se volvía permitido ahora a mis fuerzas convalecientes. La resignación a la pereza, la resignación a la castidad, a conocer el placer solo con una mujer a la que no amaba, la resignación a quedarme en mi cuarto, a no viajar, todo esto era posible en el viejo mundo donde todavía estábamos la víspera, en el mundo vacío del invierno, pero no ya en aquel universo nuevo, frondoso, donde me había despertado como un joven Adán a quien por primera vez se le plantea el problema de la existencia, de la felicidad, y sobre el que no pesa la acumulación de las solicitudes, de las soluciones negativas anteriores. La presencia de Albertín me pesaba, la miraba, dulce y huraña, y sentía como una desgracia que no hubiésemos roto. Quería ir a Venecia. Quería, mientras tanto, ir al Louvre a ver cuadros venecianos y al Luxembourg para ver los dos Elstir que, según acababa de enterarme, había vendido hacía poco la princesa de Guermantes a ese museo, los mismos que tanto había admirado yo en casa de la duquesa de Guermantes, los placeres de la danza y el retrato de la familia X. Pero tenía miedo a que en el primero ciertas poses lascivas inspirasen a Albertín un deseo, una nostalgia de regocijos populares, induciéndola a decirse que cierta vida que no había llevado, una vida de fuegos artificiales y merenderos, quizá tenía algo de bueno. Ya temía yo por anticipado que el 14 de julio me pidiese ir a un baile popular, y soñaba con algún acontecimiento imposible que hubiera suprimido esa fiesta. Y además, en los Elstir también había desnudeces de mujeres en frondosos paisajes meridionales que podían hacer pensar a Albertín en ciertos placeres, aunque el propio Elstir, pero no rebajaría ella la obra, solo hubiese visto la belleza escultural, mejor dicho, la belleza de blancos monumentos que adquieren los cuerpos de mujer sentados en el verde. Por eso me resigné a renunciar a esto y quise partir para ir a Venecia,
Albertín, que no había querido salir con André, se había quedado en su cuarto leyendo, con un vestido de Fortuny. Le pregunté si quería ir a Versalles. Y es lo que tenía de encantador, que siempre estaba dispuesto a todo. Quizá por esa costumbre que tenía en el pasado de vivir la mitad del tiempo en casa de otros, y de la misma forma que había decidido venir con nosotros a París en 2 minutos. Me dijo: puedo ir como estoy si no bajamos del coche. Vaciló un segundo entre 2 capas de Fortuny para ocultar la robe de chambre. Como hubiera hecho entre 2 amigos distintos que llevar, eligió una azul oscura, admirable, y clavó un alfiler en un sombrero. En 1 minuto estuvo lista, antes de que yo hubiese cogido mi abrigo, y fuimos a Versalles. Esa rapidez misma, esa docilidad absoluta, me dejaron más tranquilo, como si en realidad, sin que hubiera ningún motivo preciso de inquietud, hubiese tenido necesidad de estarlo. De todos modos, no tengo nada que temer. Hace lo que le pido, a pesar del ruido de la ventana de la otra noche. En cuanto he hablado de salir, se ha echado esa capa azul sobre la robe de chambre y ha venido. No es lo que haría una rebelde, una persona que ya no estuviese bien conmigo, me decía yo mientras íbamos a Versalles. Nos quedamos mucho tiempo. El cielo estaba enteramente hecho de ese azul radiante y algo pálido que el paseante tumbado en un campo ve a veces encima de su cabeza, pero tan uniforme, tan profundo, que da la sensación de que el azul de que está hecho ha sido utilizado sin mezcla alguna y con tan inagotable profusión que podría profundizarse más y más en su sustancia sin encontrar un átomo de otra cosa que no sea ese mismo azul. Pensaba en mi abuela, que amaba en el arte humano, en la naturaleza, la grandiosidad, y que se complacía mirando elevarse en aquel mismo azul el campanario de San Hilario. De repente volví a sentir la nostalgia de mi libertad perdida al oír un ruido que no reconocí al principio y que tanto le habría gustado. También a él, a la abuela. También él a la abuela. Era como el zumbido de una avispa. Mira, me dijo Albertín, hay un aeroplano, está muy alto, muy alto. Yo miraba a mi alrededor, pero como el paseante tumbado en un campo solo veía, sin ninguna mancha negra, la palidez intacta del azul sin mezcla. Continuaba oyendo, sin embargo, el zumbido de unas alas que de repente entraron en mi campo de visión. Minúsculas alas pardas y brillantes fruncían, en lo alto, el azul uniforme del cielo inalterable. Al fin había podido relacionar el zumbido con su causa, con aquel pequeño insecto que trepidaba en lo alto, probablemente a 2000 metros de altura por lo menos. Lo veía zumbar. Quizá cuando las distancias por tierras aún no estaban abreviadas hacía mucho tiempo por la velocidad como lo están hoy, el silbido de un tren que pasaba 2 kilómetros aún tenía esa belleza que ahora, por algún tiempo todavía, nos emociona en el zumbido de un aeroplano a 2000 metros, pensando que las distancias recorridas en ese viaje vertical son las mismas que en el suelo y que en esa otra dirección en que creemos distintas las medidas por parecernos inaccesibles su acceso, un aeroplano a 2000 metros no está más lejos que un tren a 2 kilómetros. Está más cerca incluso, dado que el trayecto idéntico se efectúa en un medio más puro, sin separación entre el viajero y el punto de partida. Así como en el mar o en las llanuras, con tiempo calmo, el remolino de un navío ya lejano o el soplo de un solo céfiro estría el océano de las olas o los trigos. Yo tenía ganas de merendar. Nos detuvimos en una gran pastelería situada casi fuera de la ciudad y que en ese momento gozaba de cierta fama. Se disponía a salir una señora que pidió su capa a la pastelera, y una vez que esa señora se hubo marchado, Albertín miró varias veces como si quisiese llamar su atención a la pastelera, que recogía tazas, platos y pastelillos, porque ya era tarde. Se acercaba a mí solo, si yo pedía algo. Como la pastelera, por otra parte, de una estatura enorme, estaba de pie para servirnos y Albertín, sentada a mi lado, cada vez que Albertín, tratando de atraer su atención, elevaba verticalmente hacia ella una mirada clara, cuya pupila se veía obligado a subir tanto más arriba cuanto que la pastelera estaba justo a nuestro lado, sucedía que Albertín no tenía el recurso de suavizar esa pendiente con la oblicuidad de la mirada.
se veía obligada, sin levantar demasiado la cabeza, a hacer subir sus miradas hasta aquella desmesurada altura en que estaban los ojos de la pastelera. Por gentileza hacia mí, Albertín se apresuraba a bajar sus miradas y, como la pastelera no le había prestado la menor atención, volvía a empezar, lo cual derivaba en una serie de inútiles elevaciones implorantes hacia una divinidad inaccesible. Luego, a la pastelera solo le quedó por arreglar una gran mesa vecina. Allí, a la mirada de Albertín le bastaba ser lateral, pero ni una vez se posó la de la pastelera sobre mi amiga. A mí esto no me sorprendía, por saber que aquella mujer, a la que algo conocía, tenía, aunque casada, amantes, pero ocultaba muy bien sus intrigas, lo cual me asombraba enormemente dada su prodigiosa estupidez. Contemplé a la mujer mientras terminábamos la merienda. Inmersa en su tarea de orden, casi era descortés con Albertín a fuerza de no responder con una mirada a las miradas de mi amiga, que por otra parte no tenían nada de incorrecto. La otra ordenaba y ordenaba incansablemente sin distraerse. Si la colocación de las cucharillas de los cuchillos de postre hubiera estado confiada no a aquella hermosa mujer imponente, sino por economía de trabajo humano a una simple máquina, no habría podido verse un aislamiento tan completo de la atención de Albertín, y sin embargo no bajaba la vista, no se abstraía, dejaba brillar sus ojos, sus encantos, atenta únicamente a su trabajo. Cierto que si aquella pastelera no hubiera sido una mujer particularmente tonta, no solo era esta su reputación, sino que yo lo sabía por experiencia, tal indiferencia habría podido ser el colmo de la habilidad. Y sé bien que el ser más bobo, si está en juego su deseo o su interés, puede, en este único caso, en medio de la nulidad de su vida estúpida, adaptarse inmediatamente a los mecanismos del engranaje más complicado. Pese a todo, hubiera sido una suposición demasiado sutil para una mujer tan necia como la pastelera. Necedad que adquiría incluso un inverosímil cariz de grosería. Ni una sola vez miró a Albertín, a quien sin embargo no podía dejar de ver. Era poco amable con mi amiga, pero en el fondo me encantó que Albertín recibiese aquella pequeña lección y viese que muchas veces las mujeres no le prestaban atención. Salimos de la pastelería, volvimos a subir al coche y ya habíamos emprendido el camino de casa cuando de pronto lamenté haber olvidado llevar aparte a la pastelera y rogarle, por si acaso, que no dijera a la señora que se había ido al llegar nosotros mi nombre y mi dirección, que la pastelera, por los encargos que a menudo le había hecho, debía conocer perfectamente, porque era inútil que la dama pudiera saber de este modo, indirectamente, la dirección de Albertín, pero me pareció demasiado largo volver sobre nuestros pasos por tan poca cosa, y que eso parecería darle demasiada importancia a ojo de la imbécil y mentirosa pastelera. Pensé únicamente que tendría que volver a merendar allí en el plazo de 8 días para hacer esa recomendación, y que resulta muy enojoso, porque siempre olvidamos la mitad de lo que hemos de decir, hacer las cosas más sencillas en varias veces. Regresamos muy tarde, en medio de una oscuridad en la que, aquí y allá, el borde del camino, un pantalón rojo al lado de una falda, revelaban parejas de enamorados. Nuestro coche pasó la Porte Maillot para volver. Los monumentos de París habían sido sustituidos por el dibujo puro, lineal, sin espesor, de los monumentos de París, como se habría hecho en una ciudad destruida cuya imagen se hubiera querido reconstruir, pero junto a ésta se elevaba con tanta dulzura la orla azul pálido sobre la que se destacaba que los ojos sedientos seguían buscando por todas partes un poco de ese matiz delicioso que se les concedía en medida demasiado avara. Había luna llena. Albertín la miró. No me atreví a decirle que yo habría disfrutado mejor de haber estado solo o a la busca de una desconocida. Le recité versos o frases de época, de prosa, sobre el claro de luna, mostrándole cómo de plateado que era antaño se había vuelto azul con Chateaubriand, con el Víctor Hugo de Evirannus y de la Fête-Thérèse, para convertirse en amarillo y metálico con Baudelaire y Le Conte de Lis. Luego,
recordándole la imagen que presentaba la luna creciente en dormir, le hablé de todo el poema. No puedo decir hasta qué punto. Cuando vuelvo a pensar en ello, la vida de Albertín estaba salpicada de deseos alternos, fugitivos, a menudo contradictorios. Cierto que la merienda venía a complicarlo más, porque, al no recordar exactamente nuestras conversaciones, después de haberme dicho, era una chica muy mona, y que jugaba bien al golf, y tras preguntarle yo el nombre de la muchacha, haberme respondido con ese aire despegado, universal, superior, que sin duda siempre tiene partes libres, porque cada mentiroso de esta categoría lo adopta cada vez por un instante en cuanto no quiere responder a una pregunta, y que nunca le falta. No sé. Apenada por no poder informarme, nunca supe su nombre. La veía en el golf, pero no sabía cómo se llamaba. Si un mes después le decía, Albertín, ¿te acuerdas de aquella muchacha tan bonita de la que me hablaste, que jugaba también al golf? Sí, me respondía sin darse cuenta, Émilie Daltier. No sé qué habrá sido de ella. Y la mentira, como una fortificación de campaña, era trasladada de la defensa del nombre ahora conquistado a las posibilidades de volver a encontrarla. No sé, nunca supe su dirección. No sé de nadie que podría decírselo. No, André no la conoció. No era de nuestra pandilla, hoy tan dividida. Otras veces la mentira era como una confesión infame. Si yo tuviera 300.000 francos de renta, se mordía los labios. ¿Qué harías entonces? Te pediría permiso, me decía dándome un beso, para quedarme en tu casa. ¿Dónde podría ser más feliz? Pero aun teniendo en cuenta las mentiras, era increíble hasta qué punto su vida era sucesiva y fugaces sus mayores deseos. Se volvía loca por una persona y al cabo de 3 días no hubiera querido recibir su visita. No podía esperar una hora a que yo mandase a comprarle lienzos y colores porque quería ponerse a pintar. Pasaba 2 días impacientes, casi derramaba lágrimas, pronto enjugadas del niño al que le han separado de su nodriza. Y esta inestabilidad de sus sentimientos respecto a los seres, las cosas, las ocupaciones, las artes, los países, era en verdad tan universal que si amó el dinero, cosa que no creo, no pudo amarlo más tiempo que todo lo demás. Cuando decía, si tuviese 300.000 francos de renta, aunque expresara un pensamiento malsano, pero muy poco duradero, no habría podido encariñarse con él más tiempo que con el deseo de ir a Le Roche, cuya imagen le había mostrado la edición de Madame de Sévigné de mi abuela, el de ver de nuevo a una amiga de golf, el de montar en aeroplano, el de ir a pasar la Navidad con su tía o el de volver a pintar. En el fondo, no tenemos hambre ninguno de los dos. Habríamos podido pasar por casa de los Verdun, me dijo. Es su hora y su día. Pero, ¿no está usted disgustada con ello? ¿Con ellos? Se dicen muchos chismes de la pareja, pero en el fondo no son tan malos. Madame Verdurin siempre ha sido muy amable conmigo, y, además, no se puede estar siempre peleado con todo el mundo. Tienen defectos, pero ¿quién no los tiene? ¿No está usted bastante vestida? Tendríamos que volver a casa para que se vista, se haría muy tarde. Sí, tiene razón. Vayamos a casa simplemente, respondió Albertín con aquella admirable docilidad que siempre me dejaba sorprendido. El buen tiempo, esa noche, dio un salto hacia adelante, como un termómetro sube con el calor. Cuando me desperté, estaba desde mi cama, en aquellas mañanas pronto levantadas de primavera, oía a los tranvías caminar a través de los perfumes en el aire al que el calor se mezclaba cada vez más hasta que alcanzase la solidificación y la densidad de mediodía. Más fresco, en cambio, en mi cuarto, cuando el aire untuoso había acabado de barnizar y de aislar en él el olor del lavabo, el olor del ropero, el olor del sofá, gracias únicamente a la nitidez con que, verticales y derechos, se mantenían en tiras yuxtapuestas y distintas, en un claroscuro nacarado que añadía un glaseado más suave al reflejo de las cortinas y los sillones de raso azul.
Yo me veía no por un simple capricho de mi imaginación, sino porque realmente era posible, siguiendo en cualquier barrio nuevo de los suburbios parecidos al de Baalbek en que habitaba Bloch, las calles cegadas de sol, y viendo no las insulsas carnicerías y la blanca piedra de sillería, sino el comedor de campo al que podría llegar enseguida, y los olores que allí encontraría al llegar, el olor del frutero de cerezas y albaricoques, de la sidra, del queso de Gruyère, mantenidos en suspensos en la luminosa congelación de la sombra, que esos olores vetean con delicadeza como el interior de una ágata, mientras los salvamanteles para cuchillos de cristal prismático irisan arcoíris o esparcen aquí y allá sobre el hule o celaturas de pavo real. Como un viento que se hincha con una progresión regular, oí con alegría un automóvil bajo la ventana. Sentí su olor a petróleo. Puede parecer desagradable a los delicados, que siempre son materialistas y a los que ese olor echa a perder el campo, y a ciertos pensadores materialistas también a su manera que, creyendo en la importancia del hecho, imaginan que el hombre sería más feliz, capaz de una poesía más alta, si sus ojos fueran susceptibles de ver más colores, sus narices de conocer más perfumes, disfraz filosófico de la cándida idea de quienes creen que la vida era más hermosa cuando, en vez del frac oscuro, se llevaban trajes suntuosos. Mas para mí, igual que un aroma acaso desagradable en sí mismo, de naftalina y de vetiver, me hubieran exaltado, devolviéndome la pureza azul del mar el día de mi llegada a Baalbek, aquel olor a petróleo que, junto con el humo que escapaba de la máquina, tantas veces se había desvanecido en el pálido azul, en aquellos días ardientes en que iba desde Saint-Jean-de-Luz a Gruville, igual que me había seguido en mis pasos aquellas tardes de estío mientras Albertín estaba pintando, ahora hacía florecer a mi alrededor, aunque estuviese en la oscuridad de mi cuarto, los acianos, las amapolas, los tréboles encarenados, me embriagaba como un olor de campo no circunscrito y fijo, como el que se estanca delante de los espinos blancos y, retenido por sus elementos suntuosos y densos, flota con cierta estabilidad delante del seto, sino un olor ante el que huían los caminos, cambiaba el aspecto del suelo, acudían los castillos, palidecía el cielo, se centuplicaban las fuerzas, un olor que era como un símbolo de salto y de potencia, y que renovaba el deseo que había tenido en Baalbek de montar en la jaula de cristal y acero, mas esta vez no para ir de visita a ciertas moradas familiares con una mujer a la que conocía demasiado, sino hacer el amor en lugares nuevos con una mujer desconocida. Olor acompañado en todo momento por el reclamo de las bocinas de los automóviles que pasaban, al que yo adaptaba letras como un toque militar. Levántate, parisiense, levántate. Ven a comer al campo y a remar en el río, a la sombra de los árboles, con una bella niña. Levántate, levántate. Y todas estas fantasías me resultaban tan agradables que me felicitaba por la sévère loi, en virtud de la cual hasta que yo no hubiese llamado a ningún tímido mortal, aunque fuese François, aunque fuese Albertín, se le ocurriría ir a perturbarme. Una majestad terrible finge volverme invisible a mis súbditos. Se le ocurriría ir a perturbarme au fond de ce palais, donde una majestad terrible finge volverme invisible a mis súbditos. Pero de pronto cambió el decorado. Ya no fue el recuerdo de antiguas impresiones, sino de un antiguo deseo, despertado en fecha muy reciente todavía por el vestido azul y oro de Fortuny, el que extendió delante de mí otra primavera, una primavera nada frondosa, sino por el contrario, súbitamente despojada de sus árboles y sus flores por aquel nombre que yo acababa de decirme, Venecia, una primavera decantada, que queda reducida a su esencia y traduce la prolongación, el calentamiento, la expansión gradual de sus días en la fermentación progresiva, no ya de una tierra impura, sino de un agua virgen y azul, primaveral pese a no llevar corolas, y que no podía responder al mes de mayo que la trabaja más que con sus reflejos,
y con el que recuerda perfectamente la desnudez radiante y fija de un oscuro zafiro. Además, igual que las estaciones con sus brazos de mar no han de florecer, los modernos años no aportan ningún cambio a la ciudad gótica. Yo lo sabía, no podía imaginarlo, o imaginándolo, lo que quería con el mismo deseo de antaño cuando era niño, en el ardor mismo de la partida, había quebrado en mí la fuerza de partir, encontrarme frente a frente con mis imaginaciones venecianas, contemplar cómo aquel mar dividido encerraba en sus meandros, igual que los repliegues de un río océano, una civilización urbana y refinada, pero que, aislada por su cinturón de azul, se había desarrollado aparte, había tenido aparte sus escuelas de pintura y de arquitectura, fabuloso jardín de frutas y de pájaros de piedra de color, florido en medio del mar que iba a refrescarlo, que golpeaba con su flujo el fuste de las columnas y sobre el potente relieve de los capiteles, como una mirada de azul oscuro que vigila en la sombra, se posa por manchas y renueva perpetuamente la luz. Sí, había que partir, era el momento. Desde que Albertín ya no parecía enfadado conmigo, su posesión había dejado de parecerme un bien por el que estamos dispuestos a dar todos los demás, quizá porque lo habríamos hecho para librarnos de un dolor, de una ansiedad que ahora se ha aplacado. Habíamos conseguido atravesar el cerco de tela a cuyo través creíamos por un momento que no podríamos pasar nunca. Hemos hecho escampar la tormenta, devuelto a la serenidad de la sonrisa. El misterio angustioso de un odio sin causa conocida y acaso sin fin se ha disipado. Entonces nos encontramos frente a frente con el problema momentáneamente dejado de lado de una felicidad que sabemos imposible. Ahora que la vida con Albertín se había vuelto posible, sentí que no podía sacar otra cosa que desdicha, pues ella no me amaba. Más valía dejarla en la dulzura de su consentimiento, que yo prolongaría con el recuerdo. Sí, era el momento. Debía informarme con toda exactitud de la fecha en que André dejaría París para actuar enérgicamente con Madame Bontemps, para estar bien seguro de que en ese momento Albertín no podría ir ni a Holanda ni a Montjuïc. Si supiésemos analizar mejor nuestros amores, terminaríamos viendo que muchas veces las mujeres solo nos gustan debido al contrapeso de hombres a los que tenemos que disputarlas, aunque suframos hasta la muerte por tener que disputárselas. Suprimido ese contrapeso, el encanto de la mujer decae. Tenemos un ejemplo doloroso y preventivo en esa predilección de los hombres por mujeres que, antes de conocerlas ellos, han cometido faltas, por esas mujeres que ellos sienten deslizadas en el peligro y que, mientras dura su amor, están obligados a reconquistar, o por el contrario, en el ejemplo posterior, y nada dramático, del hombre que, sintiendo debilitarse su inclinación por la mujer que ama, aplica espontáneamente las reglas que ha sacado y, para estar seguro de que no deja de amar a la mujer, la pone en un ambiente peligroso donde tiene que protegerla cada día. Lo contrario de los hombres que exigen de una mujer que renuncie al teatro, aunque por otra parte la amaron porque había estado en el teatro. Y cuando de este modo aquella partida no tuviera más obstáculos, elegir un día de buen tiempo como este. Habría muchos, en que Albertín me fuera indiferente, en que estaría tentado por 1000 deseos. Tendría que dejarla salir sin verla, y luego levantarme, arreglarme deprisa, ponerle unas líneas, aprovechando que, como en esta época ella no podría ir a ningún sitio que me alterase, yo conseguiría durante el viaje no imaginarme las malas acciones que pudiera cometer y que, por otra parte, en ese momento me parecían muy indiferentes, y, sin haber vuelto a verla, partir para Venecia. Llamé a François para pedirle que me comprase una guía y un horario de trenes, como hice de niño cuando había querido preparar un viaje a Venecia, realización de un deseo tan violento como el que sentía en ese instante. Olvidaba que, después, había uno que había alcanzado, sin ningún placer, el deseo de Balbec, y que Venecia, siendo también un fenómeno visible, probablemente no podía, como no pudo Balbec, realizar un sueño inefable, el del tiempo gótico actualizado en un mar primaveral, y que venía a cada instante a rozar mi mente con una imagen encantada,
acariciadora, inasequible, misteriosa y confusa. Entró François, que había oído mi toque de campanilla, bastante inquieta por la forma en que yo tomaría sus palabras y su conducta. Me dijo: «Me fastidia mucho que el señor tardase hoy tanto en llamar. No sabía lo que debía hacer. Esta mañana a las 8, Mademoiselle Albertine me ha pedido sus baúles. No me atreví a negarme. Tenía miedo a que el señor me regañara si venía a despertarme. He intentado catecismarla, decirle que esperase una hora porque yo pensaba que el señor llamaría de un momento a otro. No ha querido. Me ha dejado esta carta para el señor y a las 9 se ha marchado». Y entonces, a tal punto podemos ignorar lo que tenemos dentro de nosotros, porque estaba convencido de mi indiferencia por Albertine, se me cortó el aliento. Contuve el corazón con mis 2 manos bruscamente mojadas por cierto sudor que nunca había conocido desde la revelación que me hiciera mi amiga en el trenecito relativa a la amiga de Mademoiselle Vintel, sin que pudiese decir otra cosa que: «Ah, muy bien, François, gracias. Naturalmente que ha hecho bien en no despertarme. Déjenme un instante, la llamaré enseguida».